no se hospitalizan son los que tienen pancreatitis leve. ¿Existe alguna escala para, pues sí, clasificarlas? O... Sí, claro. Las guías de práctica clínica más utilizadas a nivel internacional son las guías de Atlanta. Es un grupo que se reúne, analiza la evidencia que hay en pancreatitis y saca guías de práctica clínica. Y las guías de práctica clínica de Atlanta clasifican a los pacientes con pancreatitis aguda en leve, moderada y grave, basándose en la presencia de fallas orgánicas. Entonces, las fallas orgánicas se estadifican con una escala que se llama Marshall, que es específica para pancreatitis, y aquellos pacientes que tienen fallas orgánicas que persisten por más de 2 días se clasifican como graves. Aquellos que tienen fallas orgánicas de menos de 2 días o alguna otra complicación no catalogada como falla orgánica es moderada, y aquellos que no tienen ninguna falla orgánica ni complicaciones son leves. Y las fallas orgánicas que incluye esta escala es básicamente lesión renal aguda, insuficiencia respiratoria e hipotensión. ¿Y para riesgo a desarrollar pancreatitis hay alguna? Hay que yo sepa realmente no, porque es una entidad tan multifactorial que sería difícil evaluar el riesgo, porque se tendrá que evaluar el riesgo por cada una de las posibles causas de pancreatitis. Y nada más recordando ahorita sobre el diagnóstico, habíamos leído acerca de la CEPRE, bueno, la famosa CEPRE que le llaman. ¿En qué consiste? La CEPRE lo que hacen es, por vía endoscópica, llegar hasta la segunda porción del duodeno y ahí ubicar el ámpula de Vater, que es el orificio en el duodeno en donde se drena la bilis y la secreción pancreática en ese conducto común. Lo que hacen es canular el ámpula y después inyectar medio de contraste, y ese medio de contraste dan disparos con fluoroscopio para observar estructuralmente tanto los conductos biliares como el conducto pancreático principal. Se pueden hacer eso es una CEPRE diagnóstica puramente, se pueden hacer intervenciones guiadas por CEPRE, sobre todo en el contexto de obstrucciones de la vía biliar, que generalmente son por litos, en donde mediante CEPRE se identifica un defecto de llenado del contraste, que es un lito en la vía biliar, y guiados por la misma CEPRE se puede tratar de extraer para resolver una obstrucción biliar. En el contexto de pancreatitis aguda se suele utilizar CEPRE cuando la causa es una coledocolitiasis, ¿no? Cuando la causa es un lito alojado en la vía biliar. Entonces no se suele utilizar de entrada para diagnosticar o para buscar si esta es la causa de la pancreatitis. Ahí lo que se suele hacer es estudios de imagen, ultrasonido, tomografía de hígado y vías biliares, y si se observa que está dilatada la vía biliar sugestiva de una obstrucción, o si en las pruebas de funcionamiento hepático se observa que hay colestasis, hay una colestasis obstructiva con hiperbilirubinemia, entonces ya se opta por hacer una CEPRE con la intención de liberar la obstrucción de la vía biliar. Ya nos comentaba acerca de una de las complicaciones, que era una sobreinfección. ¿Alguna otra que podamos identificar? Pues las complicaciones de pancreatitis, hay complicaciones locales que son derivadas de la destrucción del parénquima pancreático, y básicamente en el periodo agudo, cuando uno recién está ingresando con la pancreatitis aguda, las más comunes son una necrosis pancreática, es decir, que el parénquima pancreático literalmente se muera por las enzimas proteolíticas, y también colecciones líquidas agudas, es decir, que el páncreas empiece a exudar por tanta inflamación y ese líquido se distribuya en la cavidad abdominal. En principio esas dos complicaciones son estériles, pero se pueden sobreinfectar, y esa es una complicación de las más catastróficas de pancreatitis aguda, que estas colecciones, que en principio son estériles, terminen sobreinfectándose por bacterias. Ya en la fase, digamos, crónica de una pancreatitis aguda, que no confundir con una pancreatitis crónica, ya cuando ha pasado más de un mes de una pancreatitis aguda se pueden tener otras complicaciones locales, que son básicamente dos. La formación de un pseudoquiste, que un pseudoquiste es una ruptura del conducto pancreático que condiciona que la secreción pancreática se esté fugando hacia la cavidad y se acumule en una cavidad rellena de líquido, y esos pseudoquistes también se pueden infectar, o algo que se llama necrosis encapsulada, que básicamente es lo mismo que una necrosis del páncreas, pero que ya está formando una cápsula, o sea que ya pasó el suficiente tiempo para formar una cápsula.
Y tanto el pseudoquiste como la necrosis pancreática encapsulada pueden sobreinfectarse también. Entonces son las más temidas porque las complicaciones locales de pancreatitis pueden ser catastróficas. Y no solamente las complicaciones por sí mismas, sino también el intento de resolverlas. O sea, hace años, cuando no existían tantos métodos percutáneos y de mínima invasión, la forma de resolver estas infecciones era mediante cirugía. Pero se ha demostrado que la cirugía muchas veces complica más estas patologías. Y hoy en día se opta por métodos de mínima invasión. Porque manipular localmente un páncreas inflamado puede llevar a que literalmente se riegue más enzimas pancreáticas por toda la cavidad, y son enzimas que van destruyendo los tejidos que se encuentran. Entonces son pacientes que pueden quedar pues con fístulas, con múltiples intervenciones abdominales e incluso en falla intestinal. Y ya finalmente las complicaciones sistémicas pues son básicamente las que les había comentado, o sea, este choque en los pacientes tanto séptico como hipovolémico o distributivo por tanta inflamación sin que necesariamente sea una infección, insuficiencia respiratoria y falla renal son las más comunes. Pues ya para cerrar con... Bueno, una pregunta nada más. En caso de que fuera una complicación muy catastrófica, usted mencionó pues las intervenciones igual son difíciles. Por ejemplo, ¿se podría llegar a tener una resección del páncreas como para resolverla? Eso es algo que se hacía cuando la técnica quirúrgica o el abordaje quirúrgico era el más habitual, ¿no? Cuando había una necrosis pancreática infectada, lo que se hacía en su momento era algo que se llama necrosectomía, que es literalmente entrar mediante cirugía y tratar de resecar todo el tejido necrótico del páncreas. Actualmente se trata en la medida de lo posible no intervenir a los pacientes en la fase aguda. O sea, cuando un paciente tiene una necrosis sobreinfectada o cuando un paciente tiene colecciones líquidas sobreinfectadas, o sea, estas complicaciones que surgen en el periodo agudo y que todavía no tienen una cápsula, el riesgo de que las enzimas pancreáticas se difundan dentro de la cavidad y terminen generando más complicaciones es muy alto. Entonces se trata en medida de lo posible de no intervenirlos hasta que haya pasado al menos un mes y ya tengan cápsula las colecciones. Y ahí sí tratar de drenarlas tanto por procedimientos percutáneos de radiología intervencionista como también por procedimientos de endoscopía que drenan, por ejemplo, los pseudoquistes hacia el estómago. Nada más para complementar lo que acaba de decir, ¿cuál sería el manejo en la terapia intensiva de este tipo de pacientes? Básicamente cuando llegan a la terapia intensiva es porque tienen complicaciones sistémicas que amenazan su vida, y lo más común es que sea choque. Normalmente para que un paciente ingrese a una terapia intensiva por un choque por pancreatitis generalmente es porque es un choque séptico, porque ya tienen alguna complicación infecciosa. Muchos pacientes pueden llegar con choque hipovolémico, pero ese es un tipo de choque que responde rápidamente a líquidos y generalmente no es una causa de ingreso a un área crítica. Y otra complicación que puede llevar a los pacientes a terapia intensiva es insuficiencia respiratoria. Los pacientes con pancreatitis grave pueden hacer tanta inflamación que generan SIRA, o sea que generan una inflamación pulmonar no infecciosa, mediada únicamente por inflamación, que en sí misma se puede complicar por la administración de líquidos de manera excesiva. Entonces son las dos principales razones para que un paciente ingrese, y el tratamiento es básicamente el tratamiento de medicina crítica, que es el soporte orgánico mientras la patología deba ser resuelta. Y el soporte orgánico en estos casos sería vasopresores, ventilación mecánica, si así lo requiere. Bien, pues le agradecemos mucho. Creo que ya tenemos un panorama pues más amplio, no solamente saber el diagnóstico, ¿no? A veces nada más nos guiamos por el diagnóstico, pero ahora pues ya como especialistas o futuras especialistas pues sí saber cómo realmente qué es la patología, todo lo que conlleva atrás. Y pues también posterior vamos a entrevistar a otra enfermera pues justamente para los cuidados más que nada especializados que podamos brindarles a nuestros pacientes con pancreatitis. Pero pues le agradecemos Claro mucho. que sí. Bueno, era que agradecer, para mí es un gusto poder participar. Sí, muchas gracias. Hola, estamos aquí con la enfermera especialista Carmen Morales Zúñiga. Les presento y les hablo un poco acerca de ella. Ella es especialista en adultos en estado crítico por la UNAM, sede en el INER. Ella tiene un diplomado en enfermería cardiocrítica y además es tutora clínica del
la especialidad de enfermero en estado crítico. Bueno, gracias por la invitación, un saludo a todos y les voy a platicar un poco de la dinámica que tenemos aquí en el área de urgencias. Pues podemos tener nosotros, digamos, dos roles como enfermeras. Si estamos adscritas, por ejemplo, a un área de triage, sería importante saber todos aquellos signos que nos va a indicar que un paciente podría tener pancreatitis. Entonces, el dolor característico de una persona que está padeciendo pancreatitis es un dolor en epigastrio que se irradia hacia la parte de atrás, le llamamos dolor en cinturón. Si la persona no puede mantenerse erguida y necesita estar como en una posición antiálgica, nos puede indicar que esa persona puede padecer pancreatitis. Generalmente lo que lleva a una persona a un área de urgencias es el dolor. Tienen un dolor intenso con un ENA de 9 o 10, eso es lo que generalmente los lleva a un área de urgencias. Y obviamente nosotros valoramos en el área de triage qué color le vamos a dar. Nosotros sabemos que en el área de triage tenemos 3 colores, rojo, amarillo y verde. Una persona que tiene ya datos de choque, como por ejemplo taquicardia, hipotensión, alteración del estado de alerta, un dolor intenso que le pueda estar ocasionando también esos síntomas, porque los pacientes por dolor también se pueden chocar. Nosotros hacemos ya como tal el triage. Se le da generalmente a las personas que tienen una pancreatitis leve color amarillo, que requiere sí una atención pero no de urgencia, no compromete la vida, y personas ya con datos de choque pues se manda directamente al área de RCP o choque con el color rojo. Una vez ingresados ya al área de urgencia, nosotros como enfermería ya sabemos que el rol principal va a ser canalizarlo con un catéter, generalmente en una vía periférica de alto calibre, porque los pilares del tratamiento de la pancreatitis va a ser como tal la hidratación, el dolor. Y bueno, ya como nos comentaste desde que llega el paciente desde urgencias, cuál es su abordaje, cuáles son los estudios que le hacen, tanto clínicos como estudios de gabinete para diagnosticarlo, bueno, ya lo diagnosticaron. Cuando pasa el paciente, la persona de cuidado, a un área de crítica, en este caso pues la terapia de intensiva, ¿cuáles son los cuidados especializados que se le deben de brindar a estas personas? Bueno, siempre es importante retomar el manejo del dolor. Hay personas que, por ejemplo, con analgésicos no opiáceos mantienen bastante bien el control del dolor, y en otras personas que sí tal vez tengamos que utilizar ya medicamentos un poco más fuertes, como derivados de los opioides, para tener un buen manejo del dolor. Y recordemos que cuando el paciente ya tiene o la persona ya tiene un adecuado manejo del dolor, ya se puede iniciar dieta dependiendo de la situación, dieta biológica a través de una sonda nasogástrica o como tal nutrición parenteral. Otro pilar importante del tratamiento es la hidratación, entonces tener un buen control de líquido, un manejo estricto de líquidos. Recordemos que ya sea tanto la infusión por debajo de los requerimientos, tanto pasarnos de líquidos, puede ser perjudicial para la salud de la persona. Entonces mantener un balance estricto de líquidos estaría dentro de nuestras funciones, y obviamente siempre estar valorando el deterioro. Es decir, una persona que sufre pancreatitis podemos tener alto riesgo de falla de otros órganos o como tal de un estado de choque. Entonces aplicar todos los conocimientos que tenemos, desde mantener una vía periférica en buen estado para controlar la hidratación, para tener un manejo adecuado del dolor, control de glicemias. También un paciente con pancreatitis puede tener ya sea hipo o hiperglicemias. Y yo creo que sería eso, el deterioro, o más bien vigilar deterioro tal vez neurológico, de la presión arterial, de los signos vitales en general. Yo creo que es lo primordial. De acuerdo, pues te agradezco mucho que aceptaras la invitación y pues nos vemos muy pronto. Gracias.